Egunon, Dersu Uzala. Dersu Uzala es gente. Es buena gente. Hay mala gente. Pero es gente. Es gente poderosa. Es gente fuerte. Es gente. Dersu Uzala es la película de Akira Kurosawa del año 75, coproducción entre Japón y la Unión Soviética, sobre todo la Unión Soviética, que tenía especial interés en llevar al cine, aunque ya había sido llevada antes, pero no había sido llevada antes por el genio japonés Akira Kurosawa, esta novela que en principio está de dos partes, una novelita sin etiquetar y otra de nombre de su sala del oficial ruso Vladimir Arseniev, que a principios de siglo tuvo unas circunstancias en la zona cercana a Vladivostok respecto a este personaje de una etnia de aquella zona nativa del lugar. Se hizo esta película y obtuvo, por ejemplo, el premio premio especial en el Festival de Moscú, que entonces era uno de los grandes. Vamos, como también el David de Donatello y también, pues el premio Oscar a la mejor película de habla no inglesa. Es decir, una película con importancia, esta película de 144 minutos y con el ruso como la lengua vehicular de la película. Tuvo en principio una buena acogida en el ámbito de la Unión Soviética, evidentemente, una acogida comercial, llevando a vender 20,4 millones de entradas, pero en Canadá y en Estados Unidos recaudó 1,2 millones de dólares, llegando, por ejemplo, al Washington Post a hacer incluso una serie de críticas respecto a la película, dejándola en parte en mal lugar, aunque siendo una película menos Kurosawa de su filmografía y siendo en parte teniendo un alma de western, creo yo, que en parte pueda venir referenciada con su amistad con John Ford, pero bueno, vayamos por partes. En el año 1970, los estadounidenses quisieron hacer una película, Tora, sobre el ataque a Midway, después del asunto de Pearl Harbor, de las islas del Coral, un elemento nuclear respecto al cambio de tendencia en la guerra del Pacífico, en la guerra del 41 al 45, en el ámbito de la Segunda Guerra Mundial. Quisieron traer a Richard Fleischer por parte de los occidentales. Si no recuerdo mal, Richard Fleischer es el que le tangó la merienda en el Superman 2 a Richard Donner. Pero bueno, dejando de lado a los Salkind y sus meriendas, pues tenemos que en la parte japonesa querían hacer las dos visiones, un poco como luego haría sobre Okinawa Clint Eastwood, con bandera de nuestras partes y cartas desde Iwo Jima. Bueno, sí, Iwo Jima, antes de Okinawa, esa batalla final en el año 44-45. Querían hacer en Midway un asunto parecido, pero aparte de colaborar un poquito con el guión por las secuencias japonesas, Akira Kurosawa dijo: ahí os dejo, porque la parte de los Estados Unidos, sobre todo por la base de guión, que eran dos autores estadounidenses, y la parte conceptual que se quería trasladar a la pantalla era fundamentalmente desde una óptica de los estadounidenses y una manera epidérmica de meter a los japoneses. Supongo que eso influyó, aparte de una película que también duraba 140 minutos que estrenó en aquella época, influyó en su intento de suicidio en el año 71. En los años 90 acabó acertando y se acabó suicidando de manera efectiva este pobre genio japonés. Pero después de ese intento malogrado de suicidio, en el año 71, pues los soviéticos tenían un cierto interés en contratar al genio japonés para llevar adelante una versión de Dersu Sala por parte de este muchacho. Y aquello salió adelante porque los soviéticos sí pusieron pasta.
Cosa como, por ejemplo, posteriormente, en finales de los años 70, principios de los años 80, pues gentes como George Lucas, Steven Spielberg, Martin Scorsese, pues tuvieron especialmente interés. Estos tres son fundamentales porque aparecen cuando le dan el Oscar honorífico a Ropan, ¿no? Al japonés Kurosawa, pues en la Academia de Hollywood como elementos de padrinazgo para ese premio a toda la carrera cinematográfica. Ya en ese momento empezaron a financiarle desde Hollywood, desde Occidente, sus últimas películas. Pero aquí tenemos a los soviéticos tratando de aprovecharse de la artesanía cinematográfica para llevar adelante esta película en la que trata de hacernos, como digo, un western. Yo creo que es un western respecto a la zona oriental de la taiga siberiana, es decir, al final del continente euroasiático, cerca de la ciudad de Vladivostok y todas aquellas circunstancias que se vivieron en a caballo entre finales del siglo XIX y principios del XX respecto a asentar esa cruzada terrestre que llevó a cabo la Rusia zarista, como era la de llevar ese pueblo que en principio era germánico, escandinavo, legado de los vikingos y parte de la orden teutónica y cosas ligadas más al Báltico, a los países nórdicos, incluso al ámbito germano, una mezcolanza que posteriormente Pedro el Grande abriría el balcón al Báltico como era la ciudad de San Petersburgo. Pues trata de llevar eso lo más profundo en las antiguas tierras de Tartaria, esa desconocida tierra en la que había lo desconocido y era la boca del infierno. Gentes rudas, gentes ligadas a la naturaleza y como, bueno, pues al fin y al cabo, Dersu no es más que un epítome de la propia naturaleza de la que surge para hacerse presente a los soldados en esa noche aciaga dentro de la fogata en la que se guarnizan para poder tener calor en esa larga noche de invierno. Esta propuesta, así pues, es el choque de civilizaciones, porque sí, todos tenemos una cierta circunstancia civilizatoria, los más avanzados, los más primitivos, por eso probablemente a semejanza de lo que pudo pasarle a Luis Buñuel con ciertas películas que incluso llevaron a algún concurso internacional, puede que en Cannes, respecto a la censura del franquismo, que acabaron diciendo: pero ¿cómo, Luis? ¿Cómo has podido pasar la lectura del franquismo? Pues aquí, en esta película, aparentemente los soviéticos no pueden estar bloqueados ni molestos porque aparentemente es la superioridad de la cultura rusa, pan-rusa, que lo podemos acabar heredando el imperio zarista soviético, pues la superioridad de la cultura y de la tecnificación respecto a esos pobres primitivos que, bueno, prácticamente estamos aquí manteniéndoles como una reserva india porque son culturalmente pintorescos. Y bueno, pues aquí está. Y por eso hay una serie de juegos de espejos, como el momento en el que aparece un chino. Y luego el final, bueno, cuando le lleva a su casa y está mirando el fuego, y el otro no está mirando el fuego, sino está recordando su casa, y Dersu también recuerda su casa. Es, por tanto, dos partes diferenciadas que cuentan fresco, cultural, histórico, ¿por qué no? Pero también personal respecto a ese momento en el que la humanidad tenía conexión con esas divinidades creadas, como era el sol, que es buena gente, la luna, que es buena gente, el viento, que es poderoso, el agua es poderosa, la nieve es poderosa, todo es armonía entre los diferentes elementos, un poco lo que luego acabará recogiendo el señor Spinoza con su forma de Dios, el dios de Spinoza, de Baruch Spinoza, en los Países Bajos, aunque dicen que originario de Vitoria, eso está por estudiarse. Pues este personaje creía que Dios era una entidad que incluía toda la naturaleza, como probablemente tenían los espíritus primigenios, es decir, aquellos llamados primitivos, en su relación con la naturaleza, que para explicar
cómo funcionaban todos los ámbitos naturales, pues ponían, es que detrás del río hay un dios, detrás del aire hay un dios, del viento, de la nieve, del hielo, del frío, de la noche, del día. ¿Qué produce la noche? La luna. ¿Qué produce el día? El sol. Y por lo tanto ahí interfieren fuerzas extrañas y que no controlamos y que están a otro nivel, que esa es la razón por la que Dersu tiene esa forma tanto pintoresca de hablar, tanto pintoresca de describir la realidad, a la que los soldados se ríen. ¿Por qué? Pues porque están en otro nivel cultural y han entendido cómo se produce la pluviometría, cómo se produce, incluso pueden haber llegado a la tectónica de placas de Jenner y los choques magmáticos y el tema de la atmósfera, de la refracción y todos estos elementos que la ciencia nos pone encima de la mesa. Pues como ellos lo saben, mira, este es ignorante, no tiene ni idea, es un primitivo, jiji, jajaja. Bueno, pues no es tan fácil, no tan fácil. Es una agrupación en historias que, como digo, John Ford es un elemento muy importante porque dice las malas lenguas que hubo una circunstancia cuando en los años 50 que esta película parecía que ya estaba en ganas de hacerse ya de los años 50, pero no se pudo hacer por falta de motivaciones a la hora de llevarla a término. Pues digamos que cuando Akira Kurosawa va a Hollywood se encuentra con John Ford y Akira Kurosawa necesitaba saber la relación de otros directores con sus películas, a ver si les gustaba o no les gustaba, y eran demasiado pelotas y demasiado sui generis y demasiado poco profesionales a la hora de dar una crítica sucinta y profunda y con contenido. Y John Ford se acercó y le dijo: veo que te gusta la lluvia. Le gustó mucho este comentario. John Ford, que había sido el creador del western en su plenitud y esplendor, como es la película La Diligencia del año 1939, un año de una buena cosecha, también fue la película aquella de Lo que el viento se llevó. Pues hizo todo el periplo hasta que el año 62 hizo Quien mató a Liberty Balance, que es probablemente el inicio del western crepuscular, aunque Sam Peckinpah se llevaría los oropeles y los títulos con una película que surgió también en aquel año 62. Pero esta idea del western crepuscular o crepusculino pues está en cierta medida metido en esta producción respecto al crepuscular momento, el momento crepusculino de una civilización de la taiga siberiana que se ve incorporada al imperio ruso. Y además también está la circunstancia del efecto frontera, en el que antes podían pasar libremente, como ese chino que está con problemas en su familia y acaba en aquel momento y lugar en el que le acaban encontrando tanto Dersu como el destacamento de soldados rusos. Una porosidad que la creación, entre comillas, de los estados-nación, tanto en el ámbito de Rusia como en el ámbito de China, permiten tratar de reivindicar posteriormente cosas que antes eran naturales, como por ejemplo la solidaridad expresada por su Sala cuando descubre una caseta que ha usado ese chino y sabe perfectamente que ha sido chino, que ha estado, no ha estado, como ha estado, pero trata de repararla por solidaridad, por esta camaradería entre personas que no se conocen, pero pensando que, bueno, igual el siguiente que llego aquí y no hay nada soy yo y me acabo fastidiando, con lo cual pensando como si fuera yo el que va a tener que ser el usuario de esta instalación en un momento de debilidad y de viento y de lluvia y de azote de las fuerzas de la naturaleza, pues voy a poner una serie de recursos, un poquito de arroz, un poquito de sal, unas cerillas, para que la gente, la buena gente, pueda acercarse y sobrevivir al duro invierno. Es una película, por tanto, que canta a la naturaleza
canta a la humanidad, canta a toda esa circunstancia del equilibrio en un momento en el que había una serie de circunstancias que hacían la transición entre un estadio de vida y otro. Y el oficial ruso se aproxima y es testigo de ese final, un poco salvando las distancias, como el teniente Dunbar en Bailando con Lobos, que es el testigo del final de la frontera. Como acabamos viendo al final de la película, pero al principio, cuando tiene aquellas circunstancias y problemas, cuando dice es que quiero ir a la frontera antes de que desaparezca, y es este señor, este oficial soviético no, la película soviética, el oficial era zarista. Pues este oficial ruso, pues tiene esa vivencia, lo buscara o no, de estar en la plenitud de la desaparición de una frontera que reverberaba en aquellos tiempos lejanos ya, de cuando Genghis Khan, el líder de los mongoles, acabó creando un movimiento de tierra, el Gran Khan, en el que incluso llegaron a incorporar a China. Pero China, como todo el mundo sabe, pues se dobla como un junco, pero luego acaba recuperando su posición, se dobla a los integrantes de las fuerzas opresoras, pero acaba con su fuerza y poderío, acaba reconvirtiendo y revirtiendo en la mentalidad de los ocupantes, metiéndoles e imbuyéndoles un sentido cínico de la vida, que bueno, pues los soviéticos acabaron por incorporar a los pueblos originarios, porque en el año 43, ya en plena Segunda Guerra Mundial, que finalmente no tuvo cierta entidad respecto a los soviéticos y los japoneses, más que a partir de agosto del 45, pues ya solamente quedaban 300 integrantes de la etnia del protagonista de su sala. Por lo tanto, es una historia de un mundo que se fue, de una historia de unas personas, de gente que no estaba acostumbrada a ese choque cultural, y por lo tanto es un elemento que está vivo en esta película y por supuesto también en la novela, como debería acompañarse novela y película. Una historia, una aventura, un drama, 1975, que trata de contar ese mundo, este western, este elemento de frontera, de choque de culturas, de una supuestamente inferior que se ve subyugada respecto a una superior y más técnica de Europa fuera de Europa, como vendría a ser el Imperio Ruso, en esta sí, cruzada, se puede decir, cruzada para la Iglesia Ortodoxa, que supuso la conquista de Siberia con todos sus términos hasta llegar al Pacífico, hasta la ciudad de Vladivostok. Hay que verla. Y sobre todo, como hice recientemente, verla si puede ser en pantalla grande, porque es muy importante y muy relevante. Ciertamente esta película, que probablemente tenga la misma época que Nicolás y Alejandra, un gran fresco histórico respecto a los últimos zares, que tuvo a Gil Parrondo entre sus elementos, ganando un Oscar, uno de los Oscars que ganó, este español. Pues esta de su sala tiene un ritmo pausado, un poco como se hacían las películas en aquel momento, y tratando también de trasladar, no solamente con el ritmo pausado y tranquilo, no solamente eso, sino también las formas de vida en la que se hacía en aquel momento, finales del siglo XIX, principios del XX, sobre todo en esta película, que formalmente tiene tres momentos, como es 1902, 1907 y 1910. Porque simplemente recordemos cuando los teléfonos eran de rueda y se tardaba en ir marcando cada número. ¿Por qué esto? Pues porque ahora prácticamente coges
smartphone, ¿eh? Dices el nombre y ya te lo está marcando. Es decir, si eso sirve para los teléfonos, para la vida cinematográfica también, la agilidad en el montaje y las exigencias del espectador son completamente distintas en el año 1975 y en el 2021. Por lo tanto, suena raro cada vez que ves la película respecto a las circunstancias que se van viviendo y los planos secuencia y cómo se va transmutando la historia en los ritmos y en los momentos en los que se va contando. Por lo tanto, es una película que probablemente si se estrenara ahora no tendría la acogida que tuvo entonces en el Imperio Soviético. Por lo tanto, pues es una forma del momento y del lugar, aunque tiene su actualidad porque sigue teniendo el gusto al clasicismo, al gusto a contar las historias de una manera bien, bien, como se necesita y amerita en la propia cronología y cronograma del propio elemento cinematográfico. Por lo tanto, acérquense. Esta es una película que, por ejemplo, actualmente la tiene Netflix en su catálogo, parece ser. Pero, bueno, acérquense. Es una película de 144 minutos de Akira Kurosawa, sí, el mismo de Ran, Kagemusa, La sombra del guerrero, de Los siete samuráis, Rashomon, unos clásicos, La fortaleza escondida. George Lucas cogió muchas ideas para Star Wars en esa película. Es un director que es probablemente el más conocido y reconocido en Occidente respecto a la cultura japonesa cinematográfica. Luego posiblemente el segundo sea Hayao Miyazaki, que es curioso porque viendo esta película, además de ver el elemento western, he visto el elemento ligado a La princesa Mononoke, por ejemplo, de 1997. No sé si Kurosawa ya estaba muerto o no. Creo que se suicidó en el año 94, pero no me hagan mucho caso. Es curioso porque, bueno, Miyazaki, pues creo que en esa película pues, hay una serie de circunstancias con los kanjis, el bosque, Lady Boss, la cultura, nanocultura, la protección del bosque, Okoto, bueno, pues una serie de circunstancias que yo creo que tienen una cierta relación, siquiera conceptual, con esta historia que aunque no sea propia de Akira Kurosawa, sino de este oficial ruso que escribió sus relaciones con un personaje real, como fue el de Su Sala, que, bueno, pues luego posteriormente se ha incorporado en una serie de proyectos cinematográficos, aunque el más conocido sea este de Kurosawa, pues hay que acercarse, conocerlo, deglutirlo y reflexionar sobre la propuesta porque tiene fondo y contenido. Y sin más, es que ricasco, agur probat, beti helpean.